Hola a todos, espero que estén muy bien y que todas sus actividades académicas estén andando en sus demás asignaturas. He hecho este video y el otro que sigue, considerando que este semestre hemos tenido varios festivos y que nuestra clase únicamente se dicta los lunes. Entonces, esas situaciones nos han afectado un poco, no es una cosa tan grave, únicamente en los últimos temas de cierre de la clase. Y pues haciendo uso de los recursos tecnológicos que hoy tenemos a la mano, estos dos videos nos van a permitir que ustedes desde la comodidad de su casa puedan tener el último contenido de la clase, sin perjuicio de que el 19 de noviembre, el lunes 19 de noviembre, vamos a tener una clase de repaso y una clase en donde vamos a resolver todas las dudas, específicamente las que queden con ocasión de las temáticas que abordamos en estos dos videos. Eh, Otra cosa que me parece importante para que aclaremos, el 26 de noviembre, también es el lunes, vamos a tener nuestro examen final escrito. Se llevará a cabo ambas, tanto la del 19 como la del 26 de noviembre, en el salón y en el horario de clase habitual. Eh, el examen final va a comprender todos los contenidos que hemos visto en el semestre. Esto porque la materia que nosotros estamos viendo es una materia que tiene todos sus componentes, todas sus temáticas, tienen una relación íntima. Desde lo primero que hemos visto de la definición de constitución hasta lo último que vamos a ver sobre propiedad, ambas tienen una estrecha relación y son fundamentales para que ustedes puedan desarrollar habilidades analíticas y habilidades de aplicación práctica de este conocimiento. Así que el examen final va a comprender todo el contenido que hemos visto a lo largo del semestre. Van a haber tres tipos de preguntas, unas preguntas de selección múltiple, unas preguntas de falso y verdadero y otras preguntas abiertas de escritura, en donde ustedes tendrán que hacer unos análisis de casos empleando los conocimientos vistos en clase. Entonces, así las cosas, espero verlos el 19 y el 26 de noviembre y a continuación pues vamos a continuar con los temas que nos hicieron falta por tantos festivos en este semestre. Recordemos brevemente en qué estamos. Iniciamos nuestra clase haciendo una aproximación teórica a la noción de constitución y allí esbozábamos genéricamente algunas dificultades de esa noción de constitución. Decíamos, no se puede ir tan fácilmente como si fuéramos a un diccionario y leer constitución es esto y esa es la noción única que vamos a utilizar. Digamos, constitución es un término, es un concepto que tiene distintas aproximaciones desde la historia, la sociología, la ciencia política, el derecho, la cultura, el arte, y todas esas aproximaciones le han dado una amplitud y una complejidad al concepto que hace difícil. En algunas ocasiones incluso estos conceptos pueden llegar a ser disímiles o contradictorios entre sí. Entonces, digamos, hay una de las primeras dificultades que veíamos, la aproximación diversa de distintas disciplinas al concepto de constitución. Por otro lado, decíamos que incluso cuando hay una aproximación desde la ciencia política o específicamente sobre el derecho, encontrábamos que ya no hay una situación clásica o un acuerdo duradero. Y a esto lo que hacíamos referencia era básicamente a que incluso dentro de los teóricos de la Constitución no hay un acuerdo sobre qué es una Constitución, existiendo múltiples posturas. Algunas, por ejemplo, muy radicales, afirman que la Constitución es una ficción. Otras, digamos, mucho más arraigadas en una concepción del derecho natural, afirmaban que la Constitución es la vida del pueblo. eh, y en el entretanto o entre estas posiciones hay muchas otras que hacen difícil encontrar, digamos, un concepto pacífico o un concepto transversal a todas las posiciones. Entonces esto nos lleva a otra dificultad, y es que tanto así como una teoría de la Constitución, hoy en día no podríamos hablar. Podríamos hablar de múltiples teorías de la Constitución, porque todas ellas tienen puntos de desacuerdo importantes. Eh, la otra dificultad que encontrábamos es que la Constitución, sin lugar a dudas, surge como
como un concepto que intenta describir la existencia política de un pueblo. Y al intentar describir la existencia política de un pueblo, evidenciábamos que ello es particularmente difícil, porque el concepto de pueblo es primordialmente complejo, cambiante, y es, digámoslo, de cierta manera inabarcable. Uno no podría decir el pueblo de Colombia, por ejemplo, tiene estas y estas características y trazar unos límites conceptuales claros, inamovibles e incambiables. De hecho, lo que uno ve es que hablar del pueblo colombiano es hablar de muchas cosas, y de hecho la descripción del pueblo colombiano tiende a tener ciertos énfasis en algunos u otros casos dependiendo de la intención de la descripción. Entonces veíamos que hay una dificultad objetiva, digamos, es difícil, es bastante complejo, con muchas dificultades poder descubrir la vida política o la existencia política de un pueblo. Y también hay una dificultad, esa digamos sería la dificultad objetiva, pero también hay una dificultad subjetiva, y es que nosotros como individuos limitados, poder dar cuenta de la totalidad de la vida de un pueblo, pues resulta particularmente difícil, dada nuestra limitación como sujetos. Esto, digamos, de cara a poder identificar que existen múltiples significados de constitución, y allí lo que decíamos es importante que nosotros nos concentremos en los significados estrictamente jurídicos, estrictamente legales de una constitución. Digamos, nos metemos a una disciplina que es la disciplina del derecho, y desde la disciplina del derecho vamos a hablar de constitución, porque consideramos que esa es la disciplina que nos permite comprender un poco más la constitución política de 1991, es decir, la constitución colombiana. Hablábamos de distintos significados que ustedes los pueden ver en la pantalla, un significado positivo, en cuyo caso lo que hace la relación es una relación entre la Constitución y un texto, es decir, una Constitución es un texto de normas. Un significado absoluto, en donde la Constitución es la base de todo el ordenamiento jurídico, es decir, más allá de la Constitución no pueden haber ninguna otras normas. La Constitución, digamos, es el último, o digamos el cimiento de todo el ordenamiento jurídico. Un significado orgánico, donde decíamos la Constitución es digamos el instrumento jurídico que permite la organización del poder público y el ejercicio de una cooperación civil. Allí esa definición se parece mucho a lo que algunos filósofos modernos como Hobbes hablaban de el pacto social. Es un ejercicio de cooperación entre los ciudadanos para entregar la fuerza a unos órganos del poder, digamos que serían los únicos legitimados para utilizar las armas y las fuerzas únicamente para proteger el pacto social. Un significado funcional, y es el mantenimiento del orden público. La Constitución es un patrón, es un parangón con el cual la sociedad se va a ir regulando, son unas normas que van regulando el desarrollo y la actividad social. Y un significado estrictamente jurídico. Allí veíamos 4 significados: un significado amplio, que es una combinación de reglas que incluyen, digamos, quizás esta es la característica más importante de una constitución respecto a otros, es que incluyen normas referentes al Estado, al funcionamiento del Estado. Un sentido estricto, que es un grupo específico de normas desarrolladas en un momento especial, bajo unos procedimientos especiales debido a que tienen una regulación específica, distinta de otras normas, y especiales bajo el entendido en que son normas de difícil modificación, son normas que tuvieron que surtirse en momentos, digamos, coyunturales políticos. Un sentido informal, que se refiere a todas las normas de un pueblo, y un sentido formal, y es a unas normas específicas que tienen una vocación de permanencia y que su modificación es difícil, es restringida, no es tan sencillo como cualquier otras normas. Veíamos que esos distintos significados
no nos permiten con claridad suficiente acercarnos al concepto de constitución. Digamos, no podríamos utilizar un solo significado, sino que quizás entre todos podemos encontrar algún elemento interesante, o quizás los énfasis que hacen esas definiciones no son las que nos permiten comprender un poco la constitución política del 91 o algunas constituciones contemporáneas. Para eso, entonces, íbamos a la propuesta que nos hace Rafael Bustos en su lectura, la lectura que hicimos en la clase, y él nos propone tres elementos esenciales que nos permiten delimitar un poco ese concepto de noción. Y ojo a esto, es una delimitación, no es que con esto estemos cerrando completamente la discusión sobre la Constitución, sino que son unos elementos, si se quiere, unas herramientas para navegar en el complejo mundo de la definición de Constitución o de las teorías de la Constitución. Y allí hablábamos de tres elementos esenciales: un aspecto creador o constitutivo, en donde Rafael Bustos nos propone identificar que las constituciones se crean en un momento de ruptura social, política y económica de las sociedades y de los pueblos. Y allí decíamos, este elemento es particularmente interesante y es muy útil para nuestra comprensión, porque nos permite comprender cómo, por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos existe un momento previo eh, de ruptura, un momento previo social, en donde se hace una nueva proyección de deseos para la sociedad, un nuevo proyecto social, un nuevo proyecto económico y político, lo que también identificábamos, por ejemplo, en Francia, y lo que también empezamos a identificar posteriormente en la historia de la Constitución del 91, con todos los antecedentes de la constituyente, como por ejemplo la séptima papeleta, los genocidios que se dieron, como el de Galán, el homicidio sucesivo de todos los líderes de la UP, las bombas en las ciudades, el recrudecimiento de la guerra y del conflicto armado colombiano, entre otros elementos que llevan a que como sociedad coincidamos en un proyecto, o por lo menos en algunos elementos políticos, sociales y económicos. Y ese aspecto creador o constitutivo es el que le da una mayor legitimidad a la Constitución, a diferencia de otras normas. Y allí decíamos, por ejemplo, para hacer el Código Nacional de Policía no tuvo que darse ese momento de ruptura nacional, sino que realmente fue un trámite en el Congreso de la República. Digamos, no tuvo que haber un cambio sustancial en la política, digamos, solamente es unas necesidades de regulación de algunas circunstancias específicas, contrario a una constitución en donde cambia un poco el proyecto político, el proyecto, digamos, de toda una sociedad, y hay además una comprensión de la sociedad como un todo, como un cuerpo unido, como una Colombia unida. Era, digamos, lo que hablábamos y lo que analizábamos en la historia de la constituyente del 91. También encontrábamos que hay un elemento material y un elemento formal y procedimental. En este último elemento, el elemento formal y procedimental, decíamos, este es el que mayor coincidencia encontramos en las otras definiciones. Es cierto, la Constitución es un texto, sí, la Constitución está contenida en un texto, la Constitución tiene normas muchas de las cuales regulan la actividad estatal o regulan aspectos distintos del Estado. Es cierto, la Constitución tiene ese tipo de normas, son normas que tienen una vocación de permanencia, también es cierto ello, que tienen un procedimiento rígido para su modificación, también decíamos que tienen un procedimiento rígido para su modificación. Entonces el elemento formal y procedimental, pues digamos, ese es quizás el elemento en donde mayor consenso podríamos encontrar. Y el segundo elemento, el elemento material, decíamos, este elemento se refiere a qué tipo de normas serían las que ordinariamente o frecuentemente encontramos en una constitución. Y allí hacíamos referencia a que son un tipo de normas con un carácter mucho más abierto de lo que hay en otro tipo de normas, como por ejemplo
una norma de un delito, una norma penal o una norma sancionatoria, el que, pues por ejemplo, el que se cruce un semáforo en rojo tendrá una multa de un salario mínimo legal mensual vigente. Digamos, es una norma que no genera o no permite mayor interpretación, no permite pensar situaciones tan distintas. En cambio, en la Constitución encontrábamos normas con un carácter mucho más abierto y allí decíamos, por ejemplo, los principios y valores constitucionales. Y entonces decíamos, la Constitución de 1991, por ejemplo, establece el principio de la igualdad. ¿Pero qué es la igualdad? En cada caso concreto, la igualdad toma distintas formas, toma distintas particularidades. El valor de la vida. ¿Y qué es la vida? Vida es la vida que puede tener una planta, vida es la vida que puede tener un feto, un nasciturus, un humano, un extraterrestre. Son conceptos mucho más abarcantes, mucho más amplios, que precisamente, dada su amplitud, permiten que en las distintas posturas, permiten que las distintas partes de la sociedad encuentren una unidad o encuentren un reconocimiento en este tipo de valores y en este proyecto. Es decir, los proyectos que se crean en ese momento creador o constitutivo, en ese momento de ruptura, se caracterizan por ser proyectos amplios, genéricos, con muchas contradicciones y con muchos aspectos, digamos, ya particulares que no se resuelven. En el 91 encontrábamos como, por ejemplo, en la constituyente, distintas líneas o distintos movimientos políticos llegaban a la constituyente y, a pesar de sus diferencias, encontraban coincidencias en un proyecto político, como por ejemplo la búsqueda de la paz. Y allí hablábamos que la paz puede significar distintas cosas para algunos. Un antecedente muy cercano es el plebiscito de la paz. Para algunos la paz significaba firmar un acuerdo, para otros significaba no firmar un acuerdo, hacer unas modificaciones, etcétera. Pero digamos, esa amplitud de los elementos que contiene una constitución es lo que permite cierta unidad y es lo que permite también que en adelante esos conflictos sean resueltos de una manera pacífica a través de las distintas instituciones que va a consagrar esa constitución. Entonces, estos tres elementos, si bien no son, digamos, los únicos, los utilizamos a lo largo de la clase para poder tener un acercamiento adecuado a la Constitución del 91, y allí vimos una historia de la Constitución del 91, que aquí no me voy a referir, solamente esto es una contextualización rápida. Eso, como eran las clases más antiguas, le he dedicado un poco más de tiempo a eso, pero ahora voy a ir un poco más rápido. Decíamos que la Constitución de 1991, digamos, tiene cuatro partes importantes. El preámbulo, en donde encontramos quizás esos elementos más políticos, ese proyecto político que se traza allí, encontramos muchos de los valores y principios constitucionales. Tenemos una parte dogmática, en donde además de estos principios, valores, digamos, también en algunas ocasiones un poco más desarrollados, encontramos derechos, deberes y algunos instrumentos de protección de esos derechos, que ya vamos a recordar bien de qué tipo de derechos hablábamos. Después decíamos que hay una parte orgánica, en donde ya las normas son un poquito más sobre la regulación de la estructura y funcionamiento del poder en Colombia, del Estado en Colombia, y una última parte que hace referencia a los mecanismos de reforma de la Constitución, en donde digamos, se establecen específicamente cómo podemos hacer variaciones, cómo podemos hacer modificaciones o incluso cómo podemos cambiar totalmente la Constitución. En algunos valores fundamentales, supremamente importante, la noción de Estado social de derecho. A este concepto de Estado social de derecho le dedicamos una clase completa, y allí fuimos a una sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia, digamos, muy reciente al momento de expedición de la Constitución del 91, en donde era muy importante ver cómo ese término social no era una palabra o un adjetivo que le da, digamos, un tono filantrópico a
a la fórmula genérica de Estado de Derecho, sino que el Estado Social de Derecho hace referencia a una fórmula típicamente colombiana en donde se mezclan elementos del Estado democrático de derecho, del Estado clásico de derecho, del Estado de bienestar alemán de derecho, y en donde el Estado, el poder público, toma una nueva concepción en donde su utilidad únicamente no es la administración de la fuerza y velar porque la ley se cumpla, porque la ley se mantenga, sino además brindar unas condiciones básicas, mínimas para el desarrollo de la dignidad humana, y además de eso estar controlado por unos mecanismos de participación en donde la ciudadanía ejerce su soberanía y puede limitar y controlar a sus gobernantes. Veíamos otros valores fundamentales derivados, digamos, de la fórmula del Estado Social de Derecho, y es la democracia participativa, pluralista y la soberanía popular. Un poco ya lo he mencionado acá. Veíamos otros valores fundamentales como la justicia, la igualdad, la libertad, el trabajo, la solidaridad y la dignidad humana. En cada uno de estos decíamos, fíjese por ejemplo la amplitud del valor justicia. ¿Qué es justicia? Justicia toma muchas connotaciones. Esa amplitud precisamente es la que permite que la Constitución también se mantenga vigente en el tiempo, y que haya una identificación en esos valores de parte de los distintos sectores de la sociedad o de las distintas diferencias o divergencias que hay en la sociedad. Hablábamos de una supremacía constitucional, es decir, la Constitución es la norma suprema, la norma de mayor jerarquía de todo el ordenamiento jurídico, y en ese sentido decíamos no puede haber ninguna norma ni ninguna ley que vaya en contra de la Constitución, y allí se garantiza también un poco ese principio de legalidad que es eh, nada puede ir en contra de la ley y a mí no me pueden juzgar con una norma que no esté legalmente establecida. Una cosa final absolutamente importante en nuestra forma de Estado, y es la separación de poderes. Allí hicimos muchas menciones a distintos casos de la actualidad, en donde decíamos, miren, tradicionalmente existen por lo menos tres ramas del poder público: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Estas tres ramas deben estar separadas. Separadas quiere decir que la rama ejecutiva no sea superior jerárquicamente o ejerza un dominio sobre las otras ramas, o la rama legislativa sobre la ejecutiva y la judicial, o la judicial sobre las otras dos que acabamos de mencionar. Se trata, digamos, de garantizar cierta autonomía y cierto equilibrio de poderes en estas. No quiere decir que cada una de estas ramas trabaja por su lado, trabaja sin atención o sin colaboración de las otras ramas, no. Quiere decir es que se garantiza un equilibrio de poderes entre estas ramas y una cierta autonomía en cada una de estas, sin perjuicio de que en el ejercicio haya una cooperación y una colaboración o incluso una unión de actividades en algunos casos. Eso digamos que lo veíamos como de manera introductoria a la parte dogmática, y en la parte dogmática decíamos hay tres grupos grandes de derechos: los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos colectivos. Decíamos, los derechos fundamentales son los derechos de aplicación inmediata, son los derechos básicos que se reconocen a todo ser humano, eh, y que no están, digamos, sujetos, digamos, esto es una cosa que ha venido teniendo unas discusiones, pero en principio no estarían sujetos a ninguna razonabilidad, a ninguna racionalidad, perdón, económica, estratégica. Es decir, el derecho a la vida se garantiza sin perjuicio, sin necesidad de observar o de pensar si existen los recursos o no. Digamos, el derecho a la vida es un mínimo básico de todas las personas que se debe garantizar de manera inmediata.
Por otra parte, los derechos económicos, sociales y culturales, o también como los hemos llamado por sus siglas, los DESC, son también conocidos como los derechos de segunda generación, son, digamos, condiciones básicas necesarias, digamos, pero también están un poco condicionadas o están un poco sujetas a las condiciones de posibilidad que tiene cada Estado, dícese a las condiciones de seguridad, políticas, económicas. Así, por ejemplo, encontrábamos que no son los mismos derechos económicos, sociales y culturales que están garantizados actualmente en Colombia a como los podríamos encontrar en otros estados que pueden llegar a tener mayores recursos para garantizar, por ejemplo, la educación universitaria o la educación técnica, profesional o incluso educación eh, especializada o de posgrado o de maestría o doctorado, que en algunos estados, dependiendo de su capacidad, puede garantizarse en mayor o menor medida. Eso no quiere decir que los derechos económicos, sociales y culturales no se deban garantizar. Se deben garantizar en la medida de sus posibilidades, digamos, en las posibilidades de cada estado y cada contexto, pero siempre se debe reconocer una gradualidad en su reconocimiento y goce. Es decir, el Estado y la sociedad debe hacer, debe encaminar todos sus esfuerzos a que gradualmente estos derechos vayan teniendo mayor alcance, mayor cobertura, mayor goce. Por otra parte, hablábamos de los derechos colectivos. Estos dos primeros que hemos visto, los fundamentales y los DESC, son derechos individuales, son derechos que recaen o cuya titularidad es un individuo, una persona. En cambio, los derechos colectivos, decíamos, tienen una titularidad un poco más abstracta porque se reconocen a toda la colectividad, a todos los individuos, como por ejemplo el derecho colectivo al medio ambiente. Si bien como efecto, por ejemplo, de la contaminación de un río, hay algunos derechos individuales de algunas personas que se pueden ver afectados, lo cierto es que el derecho colectivo al ambiente es de todos y en ese sentido cualquiera puede exigir su protección, cualquiera puede acudir a distintos mecanismos judiciales y no judiciales de protección de este derecho colectivo al medio ambiente, como ya lo vamos a recordar. Vamos un poco a los derechos fundamentales. En los derechos fundamentales dijimos que los hemos clasificado en 4 categorías, únicamente para efectos pedagógicos, y los que vamos a recordar a continuación no quiere decir que sean los únicos derechos fundamentales. Decíamos, los derechos fundamentales que se encuentran en el texto constitucional no son taxativos. Es decir, son esos como pueden existir otros. Cada contexto, las dinámicas sociales, los cambios históricos pueden generar nuevos derechos fundamentales que pueden ser reconocidos como parte de la Constitución, bien sea porque tienen una conexión directa con algunos valores o principios constitucionales, bien sea porque son de esas garantías mínimas, básicas, inherentes a una persona, o bien sea porque la sociedad y sus órganos estatales en algunos momentos los hayan creado y les hayan dado el estatus de derechos fundamentales. Así que vamos a ver algunos, vamos a recordar algunos que hemos visto, pero con la salvedad de que los derechos fundamentales no son taxativos, es decir, no existe una lista única de estos son todos los derechos fundamentales. Pueden haber otros derechos fundamentales. Entonces, tenemos por una parte los derechos civiles, por otra los derechos de libertades, los derechos de garantías y los derechos políticos. En los derechos civiles nos adentramos en 3 principales: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la igualdad. No voy a detenerme en cada uno de ellos, quiero recordar un escenario puntual o una discusión puntual que vimos en el derecho a la vida para efectos de ilustrar que los derechos, a pesar de ser fundamentales, no quiere decir que sean absolutos. Y para eso acudimos a la discusión sobre la legalidad del aborto en Colombia. Ustedes recordarán que en su momento discutimos si el aborto era legal o no en Colombia, y fuimos a una sentencia de constitucionalidad en la que la Corte revisa una norma del Código Penal en donde se penaliza el aborto, en donde se considera un delito inducir el aborto, practicar el aborto,
y allí se presentaba una discusión que tuvo una trascendencia nacional en donde se ponían distintos escenarios y se le formulaba un poco el debate a la Corte Constitucional diciendo, venga, mientras usted prohíbe acá, en aras de proteger el derecho a la vida, esta protección irrestricta, así tal cual como está, genera una vulneración de otros derechos, como por ejemplo el derecho a la vida de la madre, el derecho a la integridad personal de esa madre, el derecho a la salud, el derecho a la dignidad, los derechos el desarrollo de una personalidad, el libre desarrollo de una personalidad y los derechos a una libertad de reproducción. Y entonces en ese conflicto de derechos identificábamos que finalmente la Corte concluye, o digamos la Corte reitera que los derechos no son absolutos. Uno no puede proteger absolutamente un derecho porque los derechos coexisten con otros derechos. Esa coexistencia lleva a que algunas veces choquen, y para evitar estos choques se tiene que limitar un poco algunos derechos para permitir que los dos coexistan y generen, digamos, un poco más el equilibrio constitucional o la finalidad que se está buscando. Así encontrábamos, por ejemplo, que el derecho a la vida del nasciturus, del que está por nacer, digamos, allí recuerden que hay toda una discusión sobre si propiamente podemos hablar de un derecho a la vida o la protección del valor vida del que está por nacer. Solamente lo dejo enunciado para que ustedes lo recuerden y lo repasen en sus apuntes y en la misma sentencia de la Corte Constitucional. Pero digamos, el valor vida puede ceder si se encuentran situaciones como por ejemplo el hecho de que el embarazo amenace gravemente la vida de la madre eh, o amenace gravemente la integridad personal. En ese caso, la Corte Constitucional encuentra que el valor vida puede verse limitado y en ese caso concluye que podría permitirse el aborto. Así, ese caso del aborto, esa discusión del aborto nos permite entender la complejidad del derecho a la vida y además nos permite ver que por muy derechos fundamentales que estemos hablando, no son absolutos, están limitados por la coexistencia de otros derechos fundamentales. Vimos el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la igualdad. En el derecho a la igualdad, recuerden muy bien que no estamos hablando de una igualdad formal, una igualdad en abstracto. Digamos, por una parte sí estamos hablando de una igualdad formal. Todos somos iguales frente a la ley. En abstracto, todos somos iguales. Sin embargo, la Constitución hace un reconocimiento de unas condiciones históricas o unas condiciones actuales en donde la igualdad no se predica. Y allí veíamos que existen algunas poblaciones vulnerables, algunos grupos de personas que históricamente han estado en una condición desfavorable. Veíamos, por ejemplo, algunas comunidades indígenas o comunidades étnicas, algunas minorías políticas, étnicas o condiciones desfavorables en razón del género, y decíamos que la igualdad de la Constitución allí, digamos, la forma en cómo se debe o la forma en cómo es aplicable la igualdad en esos casos es dando unas medidas afirmativas, es decir, dando unas condiciones especialmente benéficas para estos grupos de cara a garantizar las mismas condiciones de las otras poblaciones que no han tenido, digamos, esa condición de desfavorabilidad. Así, por ejemplo, hacíamos mención que algunos procesos licitatorios, algunos procesos de contratación del Estado pueden llegar a otorgar ciertos puntos o ciertos beneficios por el hecho de contratar a personas con cierta discapacidad física, mental, etcétera, o en algunos, para ocupar ciertos cargos públicos, por ejemplo, se generen unas condiciones mínimas de participación de mujeres para efectos de, digamos, retrotraer esa condición histórica de que las mujeres no ocupan los cargos públicos, los cargos de mayor poder en el Estado colombiano. Digamos, digamos, sería un poco la aplicabilidad del derecho de la igualdad desde un punto de vista material y no solamente el formal más abstracto. Hablábamos también de derechos de libertades.
Allí hablábamos de las libertades físicas, hablábamos de una libertad personal, una libre circulación en todo el territorio, unas libertades de la esfera interna. Digamos, las libertades físicas, como su mismo nombre lo indica, son un poco más materiales, a la posibilidad de que yo pueda circular por todo el territorio, circular por un parque sin que ilegalmente e injustificadamente me lo prohíban. Pero las libertades de la esfera interna se refieren un poco más al estado de ánimo, a un, digamos, hacíamos referencia también a una definición muy bonita que daban los antiguos, los griegos, sobre las libertades en la esfera interna, y era al libre movimiento del alma. Entonces, a una libertad que, si bien tiene una manifestación exterior, si bien tiene una manifestación con los otros, digamos, hacen referencia más bien a una convicción interna, a unas creencias, digamos, a propiamente algo propio de la conciencia de las personas. Allí hablábamos del libre desarrollo de la personalidad y allí veíamos cómo, por ejemplo, manifestaciones externas del libre desarrollo de la personalidad no pueden ser completamente exterminadas, como por ejemplo el cabello largo, la forma de vestir, eh, el hecho de llevar un piercing, etcétera. Digamos, esos son manifestaciones de el libre desarrollo de la personalidad, de cómo una persona empieza a generar conciencia de sí mismo, empieza a crear su identidad, y esa creación de su identidad genera unas manifestaciones al exterior que no pueden ser obstaculizadas, porque con ello se está obstaculizando ese libre desarrollo de su propia identidad, de su propia personalidad. Hablábamos también de la libertad de conciencia, la conciencia, digamos, vista un poco más desde un aspecto moral, de la identificación de lo bueno y malo y la posibilidad de configuración o determinación de su vida de acuerdo con esos parámetros. Todo esto, por supuesto, dimos muchos ejemplos de cómo pueden estar limitados en ciertas circunstancias por conflictos con otros derechos, con otros valores constitucionales. En este, por ejemplo, la libertad de conciencia, veíamos cómo, muy de la mano de la libertad de religión, se presentó algún caso en la Corte Constitucional en el que, por una creencia en una religión específica, le generaba una cierta contradicción, una transfusión de sangre, pero sin la transfusión de sangre no se podía conservar la vida de una menor de edad. Y en ese caso veíamos cómo la Corte Constitucional eh, puntualmente dijo: aquí la libertad de conciencia y la libertad de religión deben ceder, es decir, a pesar de que ustedes consideren que esto está mal de acuerdo con su conciencia y de acuerdo con sus contenidos religiosos y sus creencias religiosas, si no permitimos que se haga la transfusión de sangre, pues la vida está en riesgo, y la vida, como condición básica necesaria para el ejercicio de los demás derechos, pues terminaría eliminando incluso la libertad de conciencia, incluso la libertad de religión. Ese es un ejemplo también de cómo los derechos fundamentales no son absolutos. Hacíamos también referencia, por ejemplo, al derecho al ocio, a un mínimo espacio de ocio en la vida. Ese derecho al ocio, cómo tiene cierta aplicabilidad, por ejemplo, en la regulación de la jornada máxima legal. Es decir, en Colombia hay un tiempo máximo en el que en el que, digamos, un empleador puede contratar el trabajo de una persona. Más allá de ese tiempo, digamos, resultaría ilegal, y esa persona, digamos, porque esa norma tiene una justificación, y es que la persona tenga un cierto espacio para su descanso, para su ocio, para su recreación, lo que también se ve, por ejemplo, en la regulación de algunos festivos, que quizás el exceso de ocio en este semestre nos ha afectado un poco, pero digamos, hacíamos un poco mención al derecho al ocio. Las libertades en el plano social se refiere un poco más a ese ejercicio de la libertad en la relación con otros. Hablábamos, por ejemplo, del derecho a la personalidad jurídica, el derecho que tienen todas las personas a constituir personas jurídicas, no solamente empresas, sino distintas personas jurídicas, ya sea con ánimo de lucro, con ánimo de desarrollar y de percibir un beneficio económico por ello, sino también sin ánimo de lucro. Veíamos cómo, por ejemplo, digamos, la libertad en el plano social puede conllevar a que yo quiera reunir a un grupo de mis amigos, y entre mi grupo de amigos podamos desarrollar
o constituir una asociación o una organización que tenga un fin específico, como por ejemplo podría ser una asociación de usuarios de Transmilenio, digamos que no tiene ningún fin de lucro, o una asociación de personas que les gustan los videojuegos y digamos se está ejerciendo una libertad, un derecho de libertad específico. También hablábamos de la libertad de expresión y la libertad de información. La libertad de expresión es esa posibilidad de que yo exteriorice, comunique, transmita cierta información, cierta comunicación con el mundo exterior. Como esa libertad de expresión, por ejemplo, implica la posibilidad de que yo pueda presentar críticas, objeciones, adherencias políticas, religiosas, de conciencia, artísticas, culturales, opiniones al respecto, pero también tiene otras limitaciones. Y decíamos, este es uno de los derechos que más contradicciones tiene hoy en día, porque por ejemplo vemos como todos los días las distintas expresiones que se hacen en medios de comunicaciones pueden afectar el buen nombre de una persona, la intimidad, y eso digamos que lleva a que la libertad de expresión haya venido teniendo cada vez más limitaciones de cara a la protección de otros derechos. También la libertad de información, la libertad de poder acceder a cierta información que sea pública. Esta libertad de información también tiene unas limitaciones que tienen que ver con la intimidad de las personas, con la seguridad de un Estado, eh, etcétera. Digamos, también digamos, con la posibilidad de infringir la propiedad privada. No sería fácil que uno dijera, digamos, no sería un ejercicio legítimo que en aras de mi ejercicio de la libertad de información yo acceda a los ingredientes de la Coca-Cola. Digamos, allí habría una limitación y es una propiedad privada que puede llegar a, digamos, ese acceso a esa información. Si esa información se hiciera pública, pues podría generar unos daños económicos importantes para Coca-Cola, la empresa Coca-Cola, o digamos, si se tratara de la intimidad de una persona, si yo quisiera acceder a la información de si esa persona es homosexual, heterosexual, o si tiene pareja o no pareja, o si tiene determinada afiliación política o no, también puede llegar a afectar su intimidad. Entonces, la libertad de expresión y la libertad de información también se ven limitadas, digamos, y es otro de los ejemplos que podemos ver allí. La libertad de profesión o oficio, también hicimos mención a ello, a esa posibilidad de que las personas elijan a qué profesión quieren dedicarse, digamos que está también muy ligada al libre desarrollo de la personalidad. Las libertades académicas, las posibilidades que los distintos centros de educación, las universidades, los colegios puedan desarrollar investigaciones, programas académicos que si bien persiguen unos fines educativos que pueden ser incluso establecidos desde el Estado mismo, digamos, tengan cierta libertad para esa, digamos, porque esa libertad es la que permite desarrollar el conocimiento, es la que permite desarrollar, digamos, muchos de los progresos de la humanidad. Decíamos, por ejemplo, hacíamos referencia a algunos momentos históricos, como por ejemplo en el renacentismo y en la época medieval, en donde, por ejemplo, los estados religiosos prohibían ciertas investigaciones, ciertos temas, ciertos libros, porque los consideraban contrarios a la religión, contrarios a unas normas religiosas, y eso, por supuesto, obstaculizaba el desarrollo del conocimiento de la academia. Entonces, este es una de las libertades en el plano social, las libertades académicas, y en este específicamente ha habido un desarrollo que es la libertad de cátedra. La libertad de reunión y asociación, y allí decíamos que este es uno de los derechos que posibilitan, por ejemplo, la constitución y el desarrollo legítimo de las organizaciones sindicales, entre otras. Finalizando los derechos, perdón, en el tercer componente de los derechos fundamentales hablábamos de derechos de garantías. Allí hablábamos del derecho de petición, la posibilidad de que cualquier ciudadano eleve peticiones respetuosas al Estado o a algunos particulares en ciertas circunstancias. El derecho al debido proceso, esta es una de las garantías más importantes en un Estado social de derecho, y otras garantías personales. Vayamos un poco a recordar brevemente lo que compone el derecho al debido proceso, la legalidad de la falta, si hay algo que si hay algo que legalmente va a ser considerado una falta, esa falta debe estar previamente establecida en una ley,
Es decir, si yo hoy cometo una falta y mañana sale una ley, lo que hoy yo cometí no puede ser considerado como falta porque yo no tuve la posibilidad de conocer previamente la ley que la consideraba una falta y de acuerdo con eso determinar mi conducta. Lo mismo con la legalidad de la pena o de la sanción, el procedimiento, el juez natural, el juez que va a regir mi proceso, mi sanción, etcétera, debe estar previamente establecido en la ley. El principio de favorabilidad, la presunción de inocencia, la contradicción, la defensa técnica, los medios defensivos, el proceso público, la serialidad, la doble instancia, que hoy tiene una discusión absolutamente importante, el principio de no reformación en perjuicio, que indica que si yo accedo, por ejemplo, a una doble instancia porque quiero cuestionar la decisión de una autoridad judicial, en principio no debería reformarse agravándose mi sanción, porque eso se volvería un poco esa amenaza de que si usted acude a la doble instancia, quizás se puede ver perjudicado y ello limita mi derecho a la doble instancia. El principio del non bis in idem, que digamos traduce a no dos veces por lo mismo, y es si a mí se me ha juzgado, si a mí se me ha investigado, se me ha procesado por alguna situación en específico, no podría volverse a hacer sobre lo mismo, porque de lo contrario yo no tendría la seguridad jurídica de saber que en algún momento pues yo ya fui investigado y fui absuelto o fui condenado y podría cada vez revivirse. Eso digamos no da la seguridad jurídica a una persona. Y también hablábamos, por ejemplo, de la legalidad de la prueba. En otras garantías personales hablábamos del habeas corpus, de ese recurso, de esa acción extraordinaria, de ese recurso absolutamente extraordinario cuando se vulnera mi debido proceso y en el proceso de restricción de mi derecho a la libertad. Estoy preso, estoy recluido y se ha vulnerado uno de mis garantías básicas. Se me ha vulnerado, por ejemplo, mi debido proceso. El habeas corpus es el recurso más expedito que me permitiría que un juez ordene mi libertad porque no se ha garantizado bien el debido proceso. Hablábamos de la no declaración en contra, que es una garantía, y es que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo o en contra de sus parientes o allegados. Hablábamos de ciertas penas prohibidas, como la cadena perpetua, eh, la pena de muerte, la extinción plena de todas las propiedades, es decir, dejar a una persona sin ninguna propiedad, el destierro, entre otras. Hablábamos de las garantías sobre la extradición. La extradición, si bien hay algunos tratados, algunos acuerdos internacionales que permiten a ciertos estados solicitar en extradición a alguna persona porque ha cometido delitos en su territorio o que los ha afectado, la extradición tiene un procedimiento bastante estricto en Colombia, en donde primero se debe garantizar o primero, digamos, debe primar que esa persona pueda cumplir su condena en el territorio colombiano y la garantía de asilo en el caso en donde haya una persecución de índole política. Los estados tienen el deber general de garantizar asilo y protección a esa persona, siendo además un estado neutro. Eso no se puede considerar un acto eh, pues lesivo o un acto de toma de postura política o de influencia en los asuntos internos. El asilo es sencillamente una garantía que deben dar los estados a las personas que se encuentran perseguidas políticamente. Finalmente hablábamos de los derechos políticos, hablábamos del derecho a elegir. Las personas tenemos el derecho a elegir nuestros gobernantes y también tenemos el derecho a ser elegidos. Por supuesto, estos derechos tienen unas limitaciones, a tomar parte en las elecciones, a constituir partidos, a tener iniciativa normativa. Más adelante vimos que uno de los mecanismos de participación es la iniciativa normativa, como un ciudadano con un grupo de ciudadanos o mediante la recolección de ciertas firmas puede llevar a que el Congreso discuta, debata, analice una de sus propuestas legislativas, a interponer acciones públicas como las que vimos en defensa de los derechos fundamentales, colectivos, etc.
Pasemos a recordar brevemente los derechos económicos, sociales y culturales. Esta clase sirve mucho de repaso. Hablábamos que existen algunos derechos como los derechos de la familia, el derecho a la seguridad social, la salud, el trabajo. Ojo con esto, aquí advertíamos que, por ejemplo, el derecho a la salud en algunos casos es un derecho económico, social y cultural, pero en otros casos puede llegar a ser un derecho fundamental. Si estamos hablando, por ejemplo, de un procedimiento quirúrgico del cual depende la vida de una persona, estamos hablando de que el derecho a la salud allí está en conexión directa con la vida, con la integridad personal y por su conexión directa con los derechos fundamentales es un derecho fundamental en ese caso en específico. En otros casos, el derecho a la salud, como por ejemplo el desarrollo de programas preventivos, el desarrollo de programas médicos, digamos que, o por ejemplo, el hecho de que todo el mundo tenga medicina prepagada, eso, digamos, es un derecho que progresivamente debe el Estado y la sociedad garantizar, pero que puede estar restringido de acuerdo a las capacidades que tiene un determinado Estado como Colombia. Pero hay un contenido mínimo de la salud que es derecho fundamental. Todo lo que no sea ese contenido mínimo de la salud y del trabajo o de la seguridad social o de lo mismo, los derechos de la familia o de la propiedad o de la educación, digamos, ese contenido mínimo que no sea fundamental es un derecho económico, social y cultural. Volviendo un momento, por ejemplo, el derecho a la educación superior no es un derecho fundamental, digamos, en algunas circunstancias muy específicas puede llegar a leerse como un derecho fundamental, pero en abstracto no habría un derecho a obtener educación superior gratuita. Eso podría llegar a ser una de esas discusiones que se están dando actualmente con los estudiantes o que se vienen dando con los estudiantes, y es que el derecho a la educación gratuita superior, la educación superior gratuita, sea un derecho fundamental. Por ejemplo, lo cierto es que el contenido que no es esencial, el contenido que no es mínimo, que no es considerado actualmente como esencial a la educación, sea considerado un derecho económico, social y cultural de garantía progresiva. Hablábamos de los derechos colectivos, mencionábamos que existen varios derechos colectivos, el derecho colectivo al ambiente sano, al espacio público, el derecho colectivo de los consumidores y usuarios, y allí hablábamos específicamente de la protección y de digamos, la regulación específica sobre los consumidores, sobre los derechos de los consumidores y usuarios que hace el Estatuto General del Derecho de los Consumidores y Usuarios, y hablábamos de las facultades jurisdiccionales que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. eh, Respecto a las facultades jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, mencionábamos que cualquier consumidor o usuario, si considera que uno de sus derechos como consumidor o usuario han sido vulnerados, puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio para que ésta imponga sanciones o incluso ordene la reparación de los daños y perjuicios que le causó. Si, por ejemplo, encontramos que un computador en específico o un celular causó una explosión y esa explosión, digamos, lesionó uno de mis miembros, yo bien podría ir a la jurisdicción ordinaria, a los jueces, o podría ir a la Superintendencia de Industria y Comercio a solicitar una indemnización de mis daños y perjuicios y además una multa porque incumplió algunos de los derechos de los consumidores y usuarios, como también podría iniciar una acción popular para la defensa de derechos colectivos, tal y como lo vimos más adelante. Y ya entrándonos a los mecanismos de protección de los derechos que hemos visto en la clase, vimos la acción de tutela, la acción popular, la acción de grupo y el derecho de petición. Brevemente, cada una de estas nos dedicamos poco más de 2 o 3 clases. En la acción de tutela decíamos que su finalidad es proteger los derechos constitucionales fundamentales ante una vulneración cuando la acción de tutela tenga como propósito detener esa vulneración, porque de no hacerlo puede llevar a un deterioro o una vulneración grave de un derecho fundamental o ante una amenaza de vulneración. Es decir, para que una tutela proceda, no necesariamente tenemos que estar ante la vulneración de un derecho fundamental, puede que estemos ante un riesgo de que inminentemente se vaya a afectar un derecho fundamental. Hablábamos también de la acción popular. Este es el mecanismo, digamos, por excelencia que prevé la Constitución para la protección de los derechos colectivos. Al ser un derecho colectivo, uno no puede, digamos, no le es dable
que por medio de una acción popular uno solicite la indemnización de perjuicios, la reparación. Lo que se pretende es la protección de los derechos colectivos o la prevención de que se vaya a afectar un derecho colectivo y la restitución de su uso y goce, o de la indemnización en abstracto. En este sentido decíamos, una acción popular, por ejemplo, por la contaminación de un río, si bien esa contaminación de un río pudo afectar derechos individuales de personas, como por ejemplo, algunas personas se intoxicaron, esa intoxicación generó que esas personas no pudieran asistir a su sitio de trabajo y por su no asistencia al sitio de trabajo, digamos que perdieron el trabajo. Eh, digamos, la acción popular únicamente sería para la protección del derecho colectivo al medio ambiente, es decir, la protección del río contaminado, con independencia de si posteriormente o simultáneamente estas personas que individualmente han sido afectadas pueden acudir a otro tipo de acciones, como por ejemplo la acción de grupo. En la acción de grupo, decíamos, ese es un mecanismo en donde individualmente se han visto afectados, derechos individuales se han visto afectados y un grupo de personas, valga la redundancia, se agrupa, se une para que en una misma acción, en un mismo proceso judicial, se le indemnice a todas por un mismo hecho que generó esa, esa afectación a sus derechos individuales. Hablábamos también del derecho de petición, los distintos tiempos, los requisitos, cuando una petición es incompleta, cuando es completa, y decíamos que el derecho de petición, además de ser un derecho fundamental, también es un medio o un derecho medio para la garantía de otros derechos. Ejemplo, pudiera uno interponer un derecho de petición solicitando la protección al derecho a la salud. Y por esa vía, además del ejercicio del derecho fundamental de petición, estamos utilizándolo como un medio para la protección de otros derechos, en este caso puntual, el derecho a la salud. Se trata, digamos, básicamente de la posibilidad de toda persona de elevar peticiones respetuosas, principalmente al Estado o al poder público, y en algunos casos muy excepcionales a particulares. También hablábamos del Estado, de los elementos del Estado, y decíamos que tradicionalmente se ha considerado que el Estado es aquella entidad que reúne estos tres elementos esenciales: población, territorio y poder. Por población hacíamos referencia a tres categorías de clasificación de la población: la nacionalidad, la ciudadanía y los extranjeros. Los nacionales, decíamos, hay dos vías para acceder a la nacionalidad colombiana: por nacimiento y por adopción. Por nacimiento hay tres elementos para poder determinar si se es un colombiano por nacimiento, y por adopción, decíamos, son todos aquellos extranjeros que surten un proceso principalmente discrecional, con ciertas reglas, pero principalmente discrecional, en donde el Estado lo reconoce como un nacional y les da todos los derechos que tiene un nacional colombiano. La ciudadanía es uno de los estatus de la población en el territorio colombiano. Son aquellas personas que tienen vocación de permanencia en el territorio, que su domicilio principal se encuentra en el territorio colombiano. Eh, pero además hablábamos de la ciudadanía como un conjunto de derechos. Esos derechos pueden verse limitados por la edad. Allí hacíamos referencia, por ejemplo, a los menores de edad. Los menores de edad, a pesar de ser nacionales, tienen limitada su ciudadanía, limitados sus derechos ciudadanos, porque únicamente hasta ser mayores de edad, por ejemplo, podrán ejercer sus derechos políticos a elegir y ser elegidos. Hablábamos también de la posibilidad de la suspensión de la ciudadanía, de la pérdida de la ciudadanía, de la posibilidad de recuperación y, como ya lo mencionábamos, de los derechos políticos en el caso de la ciudadanía. Los demás extranjeros, que son, digamos, una categoría residual, todos los que no sean ciudadanos o nacionales se consideran extranjeros en Colombia, y ellos, digamos, tienen unos derechos políticos y unos derechos, digamos, más limitados, más restringidos como los puede tener los nacionales y los ciudadanos, pero eso no quiere decir que no tengan derechos. Tienen derechos civiles y políticos y algunas garantías. En una sentencia muy reciente
hacíamos mención a ella, por ejemplo, la Corte Constitucional definió el derecho a la salud de los extranjeros, específicamente con ocasión de los venezolanos que están migrando a Colombia por la situación que se vive en ese país. Y allí la Corte Constitucional decía, si bien los nacionales y los ciudadanos tienen un derecho a la salud mucho más completo, los extranjeros no quiere decir que no tengan derecho a la salud, tienen por lo menos derecho a la salud, a una atención de urgencia, de emergencia y a algunos componentes básicos que le garanticen su derecho a la vida y su derecho a la integridad personal, digamos, en unos componentes básicos o unos componentes mínimos. La población es uno de los elementos importantes en el territorio, unos elementos importantes del Estado. También hablábamos del territorio. Decíamos, el territorio hace mucha referencia al espacio geográfico en donde un Estado ejerce un dominio, ejerce su soberanía, y decíamos que territorio es distinto a tierra, es distinto a lo que comúnmente conocemos nosotros como territorio, como ese espacio físico en donde hay tierra, árboles, no. Este es un concepto mucho más omnicomprensivo. Decíamos que dentro del concepto de territorio hay distintas categorías, hablábamos del suelo, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma submarina, el espacio aéreo, el espectro electromagnético, la órbita geoestacionaria, las naves de guerra y las embajadas. Y teníamos estas dos imágenes que nos permitían comprender un poco a qué nos estábamos refiriendo. Veamos, por ejemplo, el subsuelo, como lo podemos identificar acá, hace referencia a si pudiéramos trazar una línea de la superficie, de ahí para abajo, de ahí, digamos, y hacíamos una mención a una definición muy antigua de subsuelo, y era todo lo que de la superficie se deriva hasta el centro de la Tierra. Es todo lo que esté por debajo de la superficie terrestre. Eso es el subsuelo. El subsuelo en Colombia es de propiedad del Estado, razón por la cual todos los recursos mineros son de propiedad del Estado, sin perjuicio de que particulares lo puedan explotar bajo figuras como la concesión, los permisos del Estado. Hablábamos también, entonces acá podemos ver, no muy claramente, pero pues con un poco de borroso, pero perdonen, pero no tengo una imagen con mayor resolución. Está el subsuelo, la plataforma continental, el mar territorial. Aquí podemos ver el mar territorial. Decíamos estas categorías específicamente, las categorías de mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, alta mar, se determinan por extensiones de acuerdo a la costa o a las playas en donde termina, digamos, la parte limítrofe terrestre del estado. El mar territorial, digamos, las aguas interiores son las que es la parte del mar que le sigue inmediatamente a la costa, a las playas. Después de ello vemos cómo se extiende el mar territorial, la zona contigua, y toda esta zona entre el mar territorial y la zona contigua es una zona económica exclusiva en donde el Estado goza de un dominio principalmente económico, de la posibilidad de ejercer un dominio y un control principalmente económico. Después está la zona de alta mar, y hacíamos mención, por ejemplo, al conflicto entre Colombia y Nicaragua, por qué de la zona económica exclusiva pertenece a Nicaragua o cuál pertenece a Colombia. Eso en el caso digamos, de la tierra, la parte, digamos, de los recursos marítimos del territorio. Y ahora veíamos también el espacio aéreo. El espacio aéreo es todo lo que se prolonga desde los límites territoriales hacia el espacio, y una vez se termine el espacio aéreo, una vez se inicie, digamos, hay un espacio supremamente importante de una explotación económica actual,
determinante, que es el espacio electromagnético o el espectro electromagnético, y hace referencia a esa zona de ubicación estratégica o de una ubicación realmente importante de cara a el posicionamiento de elementos tecnológicos como los satélites. En este espacio electromagnético, además, es un espacio especialmente importante para la transferencia de ondas, entre otras. Eso también hace parte del territorio colombiano, o digamos el territorio de un estado, el espacio aéreo y el espacio electromagnético. Hablábamos del poder. El poder es el ejercicio político soberano de un estado. Uno de los elementos más controversiales, pero también supremamente importantes, es el reconocimiento de otros estados, el reconocimiento de otro estado, del poder que puede ejercer un estado. De allí la importancia de los hechos y, digamos, de la controversia sobre el reconocimiento del Estado palestino. Y hablábamos de unos límites. Los límites del poder estatal, en primera medida, son los derechos humanos, la separación de poderes a la cual ya hicimos mención, y los controles políticos y jurídicos que tiene el poder del Estado. Hablábamos también de la participación democrática, y en la participación democrática hicimos mención a la participación comunitaria, pero nos dedicamos con mayor énfasis a la participación ciudadana. Hablábamos de la democracia representativa, es esa democracia a través de representantes, y por de allí que la principal acción de la democracia representativa es la posibilidad de elegir a mis representantes. Esa elección que se dio en las pasadas elecciones, por ejemplo, al Congreso de la República, o la elección presidencial, o la que se va a vivir el próximo año con la elección de los alcaldes y gobernadores, y una democracia, digamos, más directa. Esta democracia directa es, digamos, la que más quiso fortalecer la Constitución del 91, o donde el movimiento constituyente puso mayor énfasis. Allí hablábamos de algunos mecanismos de participación ciudadana directa, como el referendo, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa normativa y la revocatoria del mandato, como uno de esos mecanismos de participación ciudadana en democracia directa. No voy a adentrarme en cada uno de ellos, pero ustedes tienen la posibilidad de estudiarlo con mayor detenimiento, los requisitos, el procedimiento, cuál es el objetivo de cada uno, etc. Y entramos a la parte orgánica. En la parte orgánica nos interesa estudiar la estructura del Estado. De esta estructura del Estado hemos visto la rama judicial, y en esta clase quisiera que termináramos la rama legislativa, la rama ejecutiva, y hacer una mención rápida a la organización electoral, los órganos de control y otros órganos, digamos, que guardan cierta independencia en la estructura del Estado. Empecemos por la rama legislativa. La rama legislativa se compone del Congreso de la República, el muy famoso Congreso de la República, que se subdivide o se compone a su vez de dos cámaras. En otros estados estas cámaras son conocidas como la Cámara Alta y la Cámara Baja. En Colombia la Cámara Alta es conocida o es denominada como el Senado de la República, y la Cámara, lo que en otros estados es conocido como la Cámara Baja, en Colombia es denominado la Cámara de Representantes. Veamos un poquito las funciones del Congreso y ya nos adentramos un poco más en cada uno de estos, en el Senado y la Cámara de Representantes. Las funciones del Congreso son principalmente estas. Las funciones como acto legislativo, es decir, como órgano que tiene la posibilidad de reformar la Constitución. Ojo acá, porque nosotros hicimos una mención supremamente importante en la clase, y es: hay una diferencia sustancial entre reformar la Constitución y sustituir la Constitución o cambiarla sustancialmente. Decíamos, una reforma es el desarrollo de un precepto constitucional, por ejemplo, el desarrollo de un valor constitucional mediante modificando un artículo de la Constitución. Pero cuando esa modificación realmente lo que implica
es que la Constitución pierde su identidad y ahora podemos estar hablando de una Constitución con unas características principales, unas características estructurales muy diferentes a la Constitución antes de su modificación. Estamos hablando de una sustitución de la Constitución. Fíjense que aquí es muy importante que retomemos la noción de Constitución que desarrollamos en la introducción. Recuerden muy bien que la legitimidad de la Constitución se da en el momento constitutivo, en el ejercicio de toda la sociedad, en el ejercicio ciudadano, en el ejercicio social que le da legitimidad a ese proyecto. Así las cosas, un órgano, por muy que sean representantes de esta sociedad, no puede cambiar la Constitución en su integridad, no puede quitarle su identidad. Para cambiar la Constitución en su identidad, ¿qué debemos hacer? ¿O qué debe suceder? Pues otro proceso constituyente en donde nuevamente un cambio social, un cambio político, un cambio económico lleve a que se replantee el proyecto político, social, económico, en síntesis se replantee la constitución de un país. Entonces, el Congreso por supuesto que tiene una facultad, pero tiene una facultad limitada, restringida a únicamente hacer reformas al texto constitucional que permitan dar mayor claridad, desarrollar ciertos preceptos, desarrollar ese proyecto político de la constituyente o mantener vigente algunos apartes del texto constitucional. Esa es una de las funciones, reformar la Constitución, y es muy importante tener clara la competencia y los límites de la función de reformar la Constitución del Congreso. Por otra parte, tiene funciones de control político y público. Acabamos de presenciar uno de estos ejercicios y es con lo que sucedió con el ministro de Hacienda, el doctor Alberto Carrasquilla, a quien se le formuló una moción de censura. La moción de censura es la posibilidad del Congreso de retirar del cargo a un ministro, a un director de departamento administrativo. Es la posibilidad de, por razones políticas, por un juicio político, porque se considera que esa persona está ejerciendo su labor inconvenientemente. Cuando me refiero a político se refiere a un juicio no tanto de legalidad, es decir, el Congreso no puede enviar a la cárcel, no puede sancionar con penas privativas de la libertad a un funcionario público, sino que lo que hace es un análisis de la conveniencia de sus acciones, de los efectos políticos, económicos de sus acciones, y por esa vía retirarlo únicamente de su cargo. No impone inhabilidades, no envía a la cárcel. Es un juicio político que le permite al Congreso retirar del cargo a un funcionario público, llámese ministro o director de departamento administrativo. La citación a ministros es únicamente la posibilidad de citar a un ministro para que rinda explicaciones, declaraciones, para que aclare una situación en específico que resulta de particular interés para el Congreso de la República, o puede hacer audiencias especiales en donde se tocan distintos temas de todo orden, puede ser incluso de orden distrital, digamos de la ciudad de Bogotá, de otra ciudad, o incluso temas donde se discuten temas de nivel nacional, de las relaciones con otros países. Digamos, es la posibilidad de hacer convocatorias para discutir temas diversos, de control político y público, en donde si bien no tiene facultades para retirar de su cargo funcionarios públicos, sí tiene posibilidades de expresar sus opiniones, de controlar, de criticar, analizar, etc. La función básica o principal del Congreso, la expedición de leyes. Ya vamos a ver las distintas clases de leyes. Tiene una función electoral, como hablábamos, en la separación de poderes y el equilibrio de poderes, en la conformación de algunas entidades, como por ejemplo la Procuraduría General de la Nación. El Congreso de la República participa, así como también participa la rama ejecutiva, así como también en la elección de algunos miembros participa la rama judicial. Tiene una función estrictamente administrativa y es, digamos,
para garantizar esa autonomía que tiene el Congreso de la República, puede realizar actos como la contratación de personal, la contratación del espacio en donde desarrolla sus actividades, la contratación de etiquetes para que los congresistas puedan viajar, y para eso no necesita acudir a otra parte o a otra rama del Estado. No tendría que acudir, por ejemplo, para pedirle al presidente de la República que contrate los tiquetes para que los congresistas, por ejemplo, se trasladen a Estados Unidos a hacer una función o una función de protocolo en específico, o para que puedan tener la seguridad del Capitolio, etcétera. Eso lo hace de manera autónoma, lo que permite precisamente su independencia frente a las demás ramas del poder público. También administra justicia, también juzga, y juzga especialmente a algunos funcionarios públicos, a unos funcionarios de mayor jerarquía en el Estado, como por ejemplo el presidente de la República. Pero quiero hacer una claridad sobre esto, y es que su investigación y juzgamiento es de carácter político. El Congreso de la República no es un juez penal. El Congreso de la República no envía a la cárcel, pero sí da inicio al proceso de judicialización y hace un juicio político. También tiene una función de protocolo. Cuando me refiero a funciones de protocolo, me refiero a funciones de relacionamiento internacional con otros estados, o en general con el exterior, con personajes internacionales, etc. Yo no sé si ustedes recuerden, pero por ejemplo, cuando estuvo el Papa, eh, eh, en ese mismo, el presidente del Senado, junto con el presidente de la República, estuvo acompañando al Papa, lo estuvo, digamos, hizo toda su interlocución, el acompañamiento, lo llevó a almorzar, etcétera. Eso, digamos, hace parte de una de las funciones del Congreso. Son ciertas funciones de protocolo designadas principalmente o encargadas principalmente a sus directivas. Los jefes de Estado y los gobiernos, si llegara a venir el presidente Donald Trump, pues muy seguramente el presidente del Senado sostendría alguna reunión con él, o coadyuvaría o colaboraría con el recibimiento del jefe y el diálogo que tendría con el jefe de gobierno de los Estados Unidos. Ahora sí, entremos un poco a mirar las funciones que tiene cada cámara, es decir, las funciones que tiene el Senado y la Cámara de Representantes. Todas las funciones que hemos visto anteriormente, la mayoría de ellas son compartidas, es decir, tanto la Cámara de Representantes como el Senado las cumple, pero hay algunas especiales. Vamos a ver como las principales que son especiales en cada una de las cámaras. El Senado de la República es el encargado de aceptar ciertas renuncias, como por ejemplo la renuncia del presidente. El envío de tropas al extranjero también debe ser solicitado y aprobado por el Senado de la República. La declaratoria de guerra internacional también es una de las funciones especiales del Senado. Esta de juzgar es particularmente importante. Hablábamos de la posibilidad que tiene el Congreso de juzgar y sancionar a algunos altos funcionarios del Estado, como el presidente de la República. En este caso quiero que miremos rápidamente que la Cámara de Representantes, digamos, es la que investiga y la que acusa, y el Senado de la República será el que decide y finalmente juzga. Se comparten, digamos, o colaboran en esa administración de justicia que tiene el Congreso de la República. En la elección de algunos funcionarios, allí, digamos, el Senado de la República es el que elige los magistrados de la Corte Constitucional y el Procurador General de la Nación, por ejemplo. La Cámara de Representantes, por su parte, además de investigar y acusar, hace la examinación de las cuentas del erario público, pero también elige al defensor del pueblo, otro cargo absolutamente importante, pero digamos, este lo hace la Cámara de Representantes. Los otros dos que he mencionado, por ejemplo, los hace el Senado de la República. Estas son funciones especiales que cada una de las cámaras tiene, la Cámara de Representantes y el Senado.
Veamos rápidamente la integración actual de las dos cámaras del Senado y de la Cámara de Representantes. El Senado de la República tiene 100 senadores elegidos por circunscripción nacional. ¿Qué quiere decir circunscripción nacional? Circunscripción nacional quiere decir que para la elección de un senador se puede votar a nivel nacional. En Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Medellín, en Arauca, en Villavicencio, en cualquier ciudad, la misma lista de candidatos a Senado es la misma por la cual cada uno de los ciudadanos de estas ciudades va a elegir. Todos votamos por los senadores que hemos elegido. Todos los ciudadanos en ejercicio de nuestros derechos políticos plenos elegimos los senadores. Eh, digamos, el senador A, que se postuló el año pasado para ser eh, senador y fue electo y actualmente está ejerciendo como senador, ese senador pudo haber recibido votos en Cali, Barranquilla, Medellín, Arauca, Sincelejo, etcétera. Mientras que la Cámara de Representantes son representantes, como su mismo nombre lo dice, representan territorialmente. Cada departamento tiene sus propios representantes. El representante por Boyacá únicamente fue elegido por los votantes que tienen domicilio principal en Boyacá. Es decir, ese representante no pudo haber tenido un voto en Cali. Ese representante fue elegido únicamente por los habitantes de Boyacá. En el caso de la Cámara de Representantes son 2 representantes por cada departamento y por Bogotá. Bogotá tiene sus propios representantes en razón a que es la capital y tiene una densidad poblacional diferente o digamos especial, así como su estatus político es especial por el hecho de ser la capital. En el caso de la composición de la Cámara, eh, cada departamento, digamos, en principio son 2 por cada departamento, pero esta cifra puede aumentar, uno más, un representante más por cada 250.000 habitantes o fracción. Es decir, si estamos en 260.000, no quiere decir que hayan 2 representantes adicionales. Si hay 260.000, estamos hablando de un representante a la Cámara más por ese departamento. Cosa distinta es cuando hayan 500.000 habitantes, en ese caso sí habrán 2 representantes más. Esta es una de las razones por las cuales el censo es un instrumento absolutamente valioso. Es una, no solamente es la única, es una de las razones. Hay otras razones de índole tributaria, de índole de conocimiento demográfico, entre otras. Hay 5 representantes de la Cámara de Minorías. Fíjese que aquí hay una aplicabilidad, aquí hay una aplicación clara de la igualdad material de la que hablábamos antes. Si bien un afrocolombiano, un indígena o una minoría política puede llegar a aspirar a uno de las curules se denomina cada uno de estos, llamémoslo así, uno de estos cupos en la Cámara de Representantes, eh, hay un reconocimiento especial a unas poblaciones que históricamente han estado en una condición de desfavorabilidad y ese reconocimiento le da unas curules específicas a estas minorías. 2 para afrocolombianos, una para los movimientos indígenas, una para las comunidades indígenas, perdóname, y una para los movimientos políticos minoritarios, así como una para los colombianos en el exterior. Con la aplicabilidad, con la ejecución del acuerdo de paz, se dieron 5 curules transitorias hasta el 2026, es decir, 2 periodos de Congreso, cada periodo es de 4 años, 2 periodos de Congreso para las FARC. Las FARC tendrán garantizadas 5 curules en Cámara de Representantes, 5 curules en el Senado, transitoriamente hasta el 2026. Un aspecto importante a tener en cuenta en el Senado es que allí hay 2 también en aplicabilidad de la igualdad material que prevé la Constitución del 91, 2 curules en el Senado únicamente para comunidades indígenas. Veamos brevemente los tipos de leyes que profiere el Congreso de la República.
ley orgánica, ley estatutaria, ley marco o cuadro, ley de facultades extraordinarias, ley del Plan Nacional de Desarrollo. Esta última ley del Plan Nacional de Desarrollo y la de presupuesto se están discutiendo en este momento, por lo que los invito a que se acerquen a estos debates, a que conozcan estos debates, se enteren y tengan una opinión informada. Hay distintos mecanismos además para participar en ello, desde una simple comunicación, ejerciendo por ejemplo el derecho de petición al Congreso de la República o al Gobierno Nacional, hasta la posibilidad de, en algunas audiencias especiales que haga el Congreso, ir a rendir una opinión respetuosa sobre el Plan Nacional de Desarrollo o la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto. La ley aprobatoria de tratados y las leyes ordinarias. Empecemos por las especiales. La ley ordinaria es un concepto residual, es decir, todas las que no sean los demás tipos de leyes es una ley ordinaria. La ley orgánica se refiere a un tipo de ley específica en virtud de la cual se promulgan códigos, codificaciones, cuerpos normativos complejos como el Código Civil, el Código General del Proceso, entre otras. La ley estatutaria es una ley específica para el desarrollo o regulación de los derechos fundamentales. Ustedes se preguntaron, pero ¿cuál es la razón para hacer las distintas leyes? El trámite es distinto. El trámite de una ley estatutaria es mucho más estricto. Debe dar más debates, debe tener más aprobaciones en el Congreso y tiene, por supuesto, un análisis de constitucionalidad diferente, porque si bien el Congreso de la República puede desarrollar un derecho fundamental, no lo puede eliminar, porque lo mismo supondría una sustitución de la Constitución, por ejemplo. Entonces, la ley estatutaria para derechos fundamentales, la ley marco o cuadro, como su mismo nombre lo indica, establece un marco de acción, un cuadro de acción en donde el Congreso de la República establece parámetros para el ejercicio de ciertas funciones o de cierta actividad estatal. La ley de facultades extraordinarias, esta ley en específico, lo que le transmite es la posibilidad de legislar al presidente de la República sobre algunas materias específicas, es decir, es casi que una delegación de la función o de la posibilidad de legislar del Congreso al presidente de la República en algunas materias y bajo ciertos límites temporales y de contenido. No puede transmitirle todas sus funciones legislativas, solamente en algunos casos. Ejemplo, si el Congreso de la República expide una ley que requiere una reglamentación específica, una reglamentación técnica, bajo unos estudios, un análisis específico, el gobierno nacional podrá, bajo esa facultad extraordinaria, expedir decretos ley, decretos que tienen, la misma jerarquía normativa que una ley, en donde regulan específicamente algunos aspectos de esa ley que ya expidió el Congreso de la República. Este ejercicio de las facultades extraordinarias, por ejemplo, se ha dado de una manera muy clara en la aplicación del acuerdo de paz. La ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es elaborado por el Gobierno Nacional, pero es el Congreso, y fíjense acá un claro ejemplo de la separación de poderes, pero también de ese equilibrio y ese sistema de control que tienen las distintas entidades para garantizar ese equilibrio. Entonces, si bien es la rama ejecutiva la que presenta el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, es la rama legislativa la que finalmente va a aprobar, va a poder discutir, sugerir cambios, etcétera, y finalmente va a aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Lo propio con la Ley de Presupuesto Nacional. El presupuesto nacional, si bien es liderado y coordinado por la rama ejecutiva, el presupuesto, por ejemplo, en la rama no lo elabora la rama ejecutiva, lo elabora su rama, la rama judicial lo elabora y lo pasa a la rama ejecutiva para que sea integrado dentro del presupuesto nacional, por supuesto bajo unos límites, bajo unos marcos que permitan la acción de todas las ramas del poder público. La ley aprobatoria de tratados.
cuando se suscriben tratados internacionales, esos tratados deben ser ratificados en Colombia por medio de una ley aprobatoria de esos tratados internacionales, y todo lo que no sean estas leyes pues serán leyes ordinarias, es decir, todo lo que no verse sobre estos temas podrá ser tratado como una ley ordinaria.